Cuidado, cuidado, cuidado. Joder. Damos tensión, macho. Luis, ¿qué has hecho? Los tienes aquí acojonados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Energía Bruta. Estamos en Madrid, verano, 35 grados y esto va a subir hasta los 40 hoy. He decidido traerme un invitado que es el Hyundai Inster, este pequeño eléctrico retrofuturista. Me he invitado ni más ni menos que al gran Luis Valdés, el mayor consumidor de datos sobre movilidad eléctrica de Europa. Y en la cámara tenemos a otro invitado que ahora lo veréis. Nos hemos planteado un reto, que es el reto es, nos vamos a ir a la sierra y de vuelta en un día. Nos va a costar subir y bajar a la sierra en un día más que lo que cuesta un helado, en concreto este helado Calipo. Este cuesta 1,80. ¿Qué pensáis? Ahí tenemos el reto. Y a la cámara tenemos a nuestro otro gran invitado, que es Mr. Paco Valverde, por segunda vez en Energía Bruta. ¿Nos vamos a la sierra, Paco? Vámonos. Bueno, estamos grabando. Salimos de Madrid, tenemos un 83% de batería, 300 kilómetros y bueno, la temperatura que marca ahora es 28, pero hoy dan de máxima 37-38 en Madrid y alrededores. Bueno, Luis, ¿y cómo te decidiste por el Inster? Cuando la gente me pregunta, ¿qué opinas de este modelo? ¿Qué opinas de este modelo? Yo siempre digo, tú pruébalos todos, que el coche te va a terminar escogiendo a ti. El coche se elige a ti, a tú a él, ¿no? Y así es, estoy convencido. De hecho, lo he visto más gente que esto pasa así. Que tú vienes comprando un coche que no era el que... porque no lo conocías simplemente, pero lo pruebas y te termina eligiéndolo a ti. Y si está dentro de tu presupuesto y demás, esto es una compra muy pasional, ¿eh? Totalmente. Si entra dentro del presupuesto que tenías, ahí tienes donde escoger. Escogerás el que te haga feliz. Y este me hace feliz. Que tienes este coche y luego tienes otro, ¿no? Por lo visto, tienes otro eléctrico. En casa necesitamos dos coches para uso diario. Yo no me gusta decir uso urbano porque este coche se vende más en el mundo rural que en las ciudades. Claro, porque un tópico que existía hasta ahora en el tema de la movilidad es que solo era para, digamos, como segundo vehículo y urbano, ¿no? Muchas veces. Pero estamos viendo que cada vez se vende más en España rural, ¿no? El problema de la España menos urbana son los concesionarios, que hay muy pocos y no son precisamente concesionarios que te vayan a vender coches eléctricos. Entonces, durante mucho tiempo, los coches eléctricos que había en provincias más deshabitadas o en zonas menos urbanas eran Tesla, porque se compra en cualquier parte por internet. No necesitas el concesionario cercano, claro. Y ahora, poco a poco, las marcas tradicionales sí que van vendiendo en provincias menos pobladas coches eléctricos y se ven muchos movimientos de gente a lo mejor que compra un coche eléctrico y vive en Asturias y lo ha comprado en Cantabria o en Lugo. Bueno, pues hay cruces de provincia para comprarse el coche cada vez más. Y no tienes acceso a la información, claro. No entra dentro de tus opciones, claro, evidentemente. Si tú vas a cambiar de coche porque lo necesitas, empiezas a visitar los concesionarios que hay y en ninguno te ofrecen un eléctrico, pues es que no te lo planteas. Porque esto es algo que sigue siendo habitual, ¿no? Tú vas a un concesionario y por defecto te van a ofrecer un híbrido o una combustión, pero la primera opción nunca va a ser el eléctrico, ¿no? No se puede generalizar, pero es demasiado frecuente. Si hay concesionarios y hay gente que compra coche eléctrico que comenta que su experiencia fue buena, que el que se lo vendió sabía mucho del coche, que no le intentó en ningún momento mover a otro tipo de motorización. Pero todavía esto no es general, hay muchos casos en los que no es así y dependiendo de la marca abunda más o menos digamos el dirigir la venta hacia lo que más les conviene, ¿no? Pues algo de esto hay que tener cuidado con agarrarse un clavo ardiendo con la combustión. Si el futuro es eléctrico, cuanto antes se pongan las pilas mejor. Nunca mejor dicho. Bueno, Luis, y así una pregunta por pura curiosidad, ¿cómo te dio a ti por todo esto del eléctrico? ¿De dónde te viene esta pasión? ¿Por qué tantos números, tantos datos? ¿De dónde sacaste tú esta curiosidad, ¿no? Por la movilidad eléctrica. En la década de los 10, en un evento por trabajo en el Hipódromo de Madrid, había expuesto un pequeño coche creo que era de Detroit, un coche eléctrico muy chiquitín. Y me llamó mucho la atención de que hubiera un coche eléctrico que era un coche de verdad. No tenía idea de su existencia. Hasta el punto de que recuerdo que había visto un Tesla en uno de mis viajes a Estados Unidos y todo el mundo miraba el Tesla y yo también lo miré y pensé que se miraba por el diseño, porque era una marca nueva. Le creo que ha sido un coche eléctrico lo que había visto. Así de ignorante. Pero bueno, el hecho de que hubiera coches de verdad eléctricos me hizo mirar más.
y pensar, hombre, yo quisiera un coche eléctrico para mí también. Sí, porque hace como 15 años se veía casi más como una curiosidad o como un juguete, un capricho igual de ricos, que una alternativa real, ¿no? Yo recuerdo los primeros modelos que salieron, el tipo cuando salió el Leaf o incluso ya estaba Tesla, que tenía el módulo deportivo, ¿no? El primer Tesla que hubo y eran coches que valían muchos, pues esos 2.000 euros, 300.000 euros y eran obviamente inaccesibles para, ¿no? Yo no tenía ni idea. Ya. No tenía ni idea, pero bueno, fui a trabajar fuera de España y a la vuelta tenía que coger un coche nuevo. Y entonces, unos meses antes estuve mirando qué coches había. Y había un par que eran pagables, entre comillas, porque eran caros, pero bueno, me cogía un renting que pagaba mucho dinero, pero en cuotas. Lo podía sobrevivir. Y eran dos hermanos, eran el Kona y el Niro, que tenían 450 kilómetros de autonomía. El Kona de 64 kilovatios, ¿no? Sí. Ajá. Sí, porque también lo había con la mitad de batería. Y sí. El Niro tenía la mitad de batería. Sí. Y me gustaba el Kona y no lo pude adquirir porque el renting me pedía declaraciones de Hacienda que no tenía claro, si venía del extranjero. Ya. Y sin embargo, con un certificado de trabajo, pues que me metieron el Kia, pues sí me dieron el renting. Pude acceder a él. Y dije, bueno, 450, está bien, puedo. Mis viajes a Asturias y demás, los podría hacer. No tenía ni idea de si había problemas de red de carga o no había problemas de red de carga. Yo me tiré y me imaginé que sí. Digo, si tienes un coche con 450, pues tendrás que poder cargar en algún sitio. Y no había problemas porque no había red, vamos. Entonces, al principio apenas, ¿no? Es que recuerdo la primera vez, fue un Thunder de 50 kilovatios sí. En la A6. Tuve que ir a ese marcha, o sea, tuve que volver desde Benavente, porque el de Benavente que había mirado en Electromaps estaba ahí, pero no funcionó. Y no sabía dónde ir a... Y decías, o doy vuelta atrás o me quedo aquí, ¿no? Entonces me volví 20 kilómetros hasta este Thunder y no sabía qué hacer, era mi primera vez cargando un coche. Y entonces salió un teléfono y me atendió el dueño de Thunder y me dijo lo que tenía que hacer. Desde aquí los saludos y nos ve. Saludos a la gente de Thunder y bueno, la verdad es que estas historias son bastante habituales un poco en la génesis, ¿no? De todo el tema de la movilidad. Ha mejorado un poco la cosa, ¿no? Ahora la red de carga, sobre todo para viajes, ya es... Cuando la gente dice, bueno, por favor, si hubieras visto en el año 2019-2020 cómo se viajaba, ahí sí que había que planificar. Ahora sí. Te digo, bueno, sí, pero ya, ¿qué es planificar? Lo tienes aquí en el móvil, cuando no en el coche. El mismo coche te dice dónde puedes parar. Y las velocidades de carga son el doble que antes. Y las curvas de carga son mucho mejores. Todo esto ha mejorado muchísimo. Yo nunca tuve queja con el Niro. Cuando lo cambié, vamos, yo no me podía creer lo que habían avanzado estas cosas en 5 años. Ya. Un saludo desde aquí al que pueda haberse hecho con mi Niro de segunda mano, eso restará. Espero que esté contento con él porque estaba muy bien cuidado. Que era un Niro de 60 kilovatios también. 64. Los dos eran de 60. Oye, aquellos vehículos, la verdad es que, sobre todo el Kona, lo hemos probado en este canal, el Kona de 64 kilovatios. Son coches que además tienen una comunidad de fans bastante importante porque tienen, claro, eran de los primeros modelos que te permitían viajar con cierta holgura, ¿no? Tú ibas a Asturias con él, ¿qué cargabas? ¿Una vez de viaje? Sí. Se acabó para mí lo de ir Madrid-Oviedo del tirón. Ya. Y lo agradecí muchísimo. Porque eso de hacer llegas muerto. Ya. Ese está peligroso. Sí. Ese está peligroso. Y desde entonces tenía mis sitios donde... Porque claro, la gente cree que no hay donde cargar porque no está en la gasolinera en la que él... ¿Sabes? Sí. Los puntos de carga para coches eléctricos, los de viaje, se han ido buscando dónde comer, donde la gente pueda parar y no quedar ahí en medio de la nada. Entonces siempre tenías el punto de carga de un sitio, una cafetería. Mira qué bonito el Xpeng. El Xpeng, sí, este es nuevo, ¿no? Está vendiendo como churros ahora mismo. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Porque yo torturaba a mi familia no parando. Yo esto lo hago también. Y mi familia quería parar. El baño y demás. Y bueno, pues entonces ahí también está esa cosa en redes sociales de que tienes que parar. Debes de parar. Ese sí, antes paraba y toda la comida cargando. Y esto con los coches de ahora ya no es así. Esto carga rapidísimo. La verdad es que te da tiempo a tomarte rápidamente un tentempié y ya está. Antes era un menú y ahora digamos que con un café ir al baño casi te da, ¿no?
poco más. Según el modelo, pero sí, ha mejorado muchísimo todo. Tanto en la velocidad de carga, en ese sitio donde yo cargaba 50, ahora a los 300 y pico, más de lo que cabe en mi coche. O sea que podríamos aventurar, Luis, que desde que tienes vehículo eléctrico, tu familia te quiere un poquito más. Estamos orgullosos de haber sido pioneros. Porque claro, cuando... Bueno, y que les dejas ir al baño y esas cosas también. Mis hijos eran más pequeños y eran conscientes de que eso que tenía, esa obsesión que tenía papá con los coches eléctricos, que ahora ya es mainstream, en aquella época era de raritos. Sí. Y bueno, se iba saliendo bien y muy orgullosos. Y mi mujer, que en las parejas siempre hay una persona, una pareja que es más hecha para adelante y otra más prudente, ¿no? Sí, menos mal, porque si no... Entonces, claro, en nuestro caso mi mujer pues era la más prudente en el tema de no quedarse tirado, porque se le quitó esto en el primer viaje. En el primer viaje se le quitó el ansia de... El Range Anxiety que llamaba, ¿no? La ansia de autonomía, ¿no? Y ella ahora mismo es una abogada del coche eléctrico entre todo su círculo laboral y demás. ¿Cómo vas, Paco? Aquí. ¿Estás dormido? No. ¿Estás vivo? Vivo. Quisiera llamar a la atención del tribunal sobre cierto detalle. Lo que sí quería hacerte notar, Alex, Dime. que no sé si lo habrás notado o no, es que es muy divertido venir con Luis. En coche. Es que cada 2 por 3 te está diciendo, mira, este es un tal, mira, este es un cual. Tiene como un radar para ahí, para los modelos. Pero tal cual, Mira, me he equivocado aquí, ¿o no? No, vas bien. No, vas me bien. he equivocado. Bueno, llegas igual, vete por aquí. Cuidado. ¿Qué te digo yo? Esto lo borra. Está grabado. ¿Por qué hay tantas diferencias regionales en España? Lo hablábamos un poco antes, ¿no? Pero estuve viendo un poco tus datos y sobre todo los datos de mayo, que han sido bastante espectaculares, ¿no? Y vemos que hay regiones o comunidades autónomas, como puede ser el caso de Navarra, que tienen unas cuotas altísimas, ¿no? De penetración de vehículo eléctrico respecto a otras, ¿no? Bueno, en Navarra ayudaron bien al coche eléctrico y en ayudas adicionales. Sí. Entonces eso animó muchísimo la venta, claro. ¿Y qué pasa? Que una vez que ya empieza a haber masa crítica, es el contagio. Cuando el vecino, el amigo, el compañero de trabajo ve que haces vida normal con un coche eléctrico y las ventajas que tiene, pues pasa a ser un candidato cuando cambie de coche a hacerse con un eléctrico. Fíjate que eso que dices, Luis, perdona que interrumpa. No, mete. Pero eso que dices ha pasado exactamente igual con el autoconsumo. Al principio eran 3 frikis los que se lo ponían, pero bueno, el resto estaba acostumbrado a mirar para arriba y no ver paneles, solo ver tejados, pues ni se planteaba poner nada. Pero en la medida en que la gente iba paseando por las ciudades o por donde fuera y veía paneles arriba en los tejados, pues empezó a pensar, pues a lo mejor esto compensa si la gente se lo está empezando a poner. Yo creo que es un símil bastante parecido, ¿eh? Sí, y luego también ha habido regiones que han sido más proactivas con autoconsumo que otras, ¿no? Como pasa con esto. Sí, una de ellas podía ser Navarra, además, que siempre ha sido bastante pionera en temas de renovables. Sí, bueno, es que las ayudas funcionan súper bien en Navarra y País Vasco. Sí. Han funcionado muy bien en temas de autoconsumo y creo que para el tema de coches, pues también, porque han partido de los mismos fondos y son más o menos las mismas ayudas. Bueno, entonces salimos de allí con, ¿cuánto era? No me acuerdo. 300 kilómetros. 300 kilómetros. Autonomía, ya la marca 228. 228. O sea que vale, vamos a ver. Ha sido cuesta arriba, o sea que yo creo que cuesta abajo va a sorprendernos, ¿no? Salimos con un 67%. ¿De aquí? De aquí ahora. Y antes estábamos como al 80, con lo cual hemos gastado un 13. Bueno, ahora vemos las cifras totales, sí. Voy a ver pensión. Llevamos pensión, macho. Luis, ¿qué has hecho? Nos tienes aquí acojonados. Oye, Paco, ¿y tú a ti qué te parecen las estadísticas que pone Luis? O sea, ¿las sigues? ¿Te gusta ver sus vídeos y sus actualizaciones de ventas, etcétera? Yo de coches no sé mucho. Lo justo, ¿no? Y no me interesan mucho. Pero lo que sé
de coches es por seguir a Luis. Por ver a Luis. Sí, sí. Los departamentos de comunicación de las marcas de automóviles, Sí. os podéis imaginar que son de lo más puntero que hay en cualquier industria y sector habidos y por haber, ¿no? No sé si las farmacéuticas lo superan, pero vamos, tienen una capacidad y una experiencia en limpiar imagen tremenda. Fíjate, el escándalo del Dieselgate, que Sí. cero implicación en la supervivencia del grupo Volkswagen, ¿no? Entonces, nada de lo que diga una marca puede ser tenido en consideración para saber qué planes tienen realmente. Como mucho, presentan resultados, ¿no? Pero eso es de lo casi de lo que menos se habla. Recuerdo, ahora que has mencionado lo del Dieselgate, Twitter, recuerdo un tweet que puse que dije, qué buen momento tiene ahora Volkswagen para limpiar su imagen y ponerse a vender eléctricos como un loco. No era el momento. No era buen momento, ¿no? Porque en su momento hubiera implicado hacer lo que quería Herbert Diess, que era convertirse en una Tesla alemana en tiempo récord. Hubiera supuesto una crisis laboral, muchísimos despidos, muchísimas cosas. Y tal como está conformado el grupo Volkswagen, eso no podía ser. Sí, bueno, y además es una empresa que está muy vinculada al Estado alemán. Es una empresa que ha tenido, bueno, pues, no es tanto una empresa privada, sino que la buena parte de la economía alemana está vinculada, ¿no? al devenir un poco de Volkswagen, ¿no? En cierto modo. Bastante, no solamente en Alemania, tienen una cantidad de plantas en toda Europa que cualquier cosa que necesite el grupo Volkswagen para sobrevivir y hagan lobby en la Unión Europea, no solamente Alemania los que los van a apoyar. No, claro, toda Europa, sí, sí. Todo lo que está pasando con el vehículo eléctrico en Europa, hay gente que de alguna manera ve como el vehículo eléctrico puede ser una manera de hacer más débil, digamos, la competitividad europea, en el sentido de que ven que estamos de alguna manera perdiendo quizá esta carrera respecto a otros competidores como podrían ser los americanos Tesla o los chinos, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto al coche eléctrico europeo? ¿Europa ha perdido un poco esta carrera o estamos? No lo creo. No lo crees, ¿no? Lo que tiene que tener las marcas que están en Europa es la capacidad financiera de reconvertirse. Los coches que están saliendo de esas nuevas plataformas de Mercedes y BMW están teniendo un éxito mayor del esperado. Bien, eso anima a la propia empresa a seguir trabajando en la reconversión. El grupo Volkswagen también estuvo mucho tiempo sin sacar modelos nuevos. Ahora, la estrategia con el Epic, con el Polo, el ID.Cross y el Raval, por fin son estos modelos nuevos que tanto tiempo tardaron en venir y qué suerte tenemos en España que los van a hacer aquí. O sea, es fenomenal, pero si tienen éxito, acelerará la reconversión de las líneas que hay por ahí todavía. Claro. La fábrica principal de Volkswagen en el mundo solamente hace coches de combustión. Ese plan hay que acelerarlo. Y yo creo que van por el buen camino, porque han llegado a un acuerdo con sus sindicatos de supervivencia. Y tienen toda la carne de asador puesta. Y España en esta carrera, a ver, yo veo que ya hay varios modelos que están produciendo en España. Tenemos, hasta antes tenemos el C4, hay modelos, como bien has dicho antes, de Volkswagen en Pamplona, incluso de Ford, etcétera. De Ford no, España no. En España todavía no están produciendo Ford. No. Vale. ¿Qué otros modelos hay en España? El Mercedes. El Mercedes, en Vitoria, efectivamente. Y ahora tienes el VLE, 6 pasajeros y carga de lujo. La furgoneta esta. Pero pocos más modelos, o sea, realmente siendo el cuarto productor de Europa tienes coches. Tienes varios en Zaragoza, tienes varios de Opel y de Alfa Romeo. Sí, el Corsa se hace en España también, correcto, que es el que tiene Paco. Y al final, por ejemplo, el hecho de que los fabricantes chinos empiecen a producir aquí, en España o en Europa, ¿tú lo ves como una oportunidad, una amenaza o puede ser, no sé, qué opinión tienes al respecto? Si fabrican aquí, amenaza para lo que es el puesto de trabajo no es. Va a generar más puestos de trabajo, en cierto modo. Sí. Esto lo que va a hacer es, hará desaparecer marcas tradicionales con todo lo emotivo que eso puede tener. Claro. Pero más allá de esto, pues no sé, el Leapmotor tiene el 20% del capital es de Stellantis. No sé si lo van a poder incrementar algún día o no. Pero bueno, les va a ayudar porque les va a permitir también incorporar esa tecnología a sus propias marcas. Volkswagen es dueña de una parte de Xpeng y esto te le da acceso también a la tecnología de Xpeng, no a la última, pero a la penúltima. Pero tú cuando tienes acceso a esa penúltima tecnología, pues la curva de aprendizaje se acelera también. Claro.
y a partir de ahí pues construyes más rápido y incorporas mejoras más rápido. A veces somos un poco bipolares o dicotómicos en sentido que pensamos, no, marcas chinas, marcas europeas, cuando la realidad es que tanto las chinas tienen participación europea como las europeas tienen participación china. No deja de ser importante dónde está el lugar de decisión. Correcto. Dónde está la central de una ¿Y marca. quién tiene la mayoría o de propiedad de la empresa? Uno de los grandes problemas de España es que hay muchas plantas aquí, pero nadie decidía aquí. Ya. Entonces esto nos dejó con Renault con sus 2 plantas en España sin fabricar eléctricos. Si esto se hubiera gestionado de otra manera, pues no estaría en peligro, porque claro, la fecha más temprana para que la factoría de Palencia se electrifique, si se ponen hoy mismo manos a la obra, son 2 años. Y en 2 Ya. años pueden pasar muchas cosas. Entonces vamos tarde. Y eso Pamplona, imagínate Palencia, imagínate Valladolid, ¿no? Ahí todavía no se ha dicho nada. Supongo que en los despachos ya tendrán plan B y C, ¿no? Para no perder. Fíjate, me he puesto nervioso porque. ¿Por qué te has puesto nervioso? El casi atropello de antes, ya veo peatones por todas partes. ¿Tú cómo ves la figura de Elon Musk? Obviamente es una figura controvertida, pero ¿para ti qué es? ¿Un genio? ¿Un loco? ¿Ambos? No lo soporto, me da igual si es genio o no lo soporto. Pero he elaborado mucho en mi cabeza cómo interpretar o cómo trasladar a la marca Tesla mi sentimiento por Elon Musk. Y de lo que estoy convencido es de que no se va a hacer rico jamás vendiendo coches. Entonces, Que no es su principal, digamos, fuente de riqueza, ¿no? Hay mucha gente que, independientemente de la figura de Musk, es de Tesla y se muerte. O sea, no lo van a cuestionar jamás. bueno, Sí, sí. a mucha gente que le gustan los toros, También. que le gusta el Atlético de Madrid o el Real Madrid, pues oye, Barça, pues, ahí, la gente se aficiona. Y lo tienen a él pues, como un tío que sí, ha hecho cosas rarísimas, tiene sus luces y sus sombras este señor, ¿no? Si te fijas, desde que no se mete tanto en política, aparentemente, parece que ha mejorado sus cifras, ¿no? De ventas. No sé hasta qué punto. Sí se sigue metiendo en política. Sí, ¿no? De hecho, en el Reino Unido está la lía parda, ahora con todos estos líos que ha habido en Belfast, todo lo demás. Sí. Y con el proyecto de Reform UK está involucradísimo. Lo que le ha salvado en Europa a Tesla es la altísima demanda de coches que él es uno de los pocos que es capaz de atender. Claro, sobre todo a raíz de lo que hablábamos antes, después del tema de Irán, ¿no? Si te toca cambiar el coche y el único que te encaja es el Tesla, él lo tiene. Y a lo mejor te encajaría otro y no lo tiene. Y te hacen esperar un año cuando tú quieres comprar el coche y ya. Porque en el verano, por lo que sea. Y bueno, pues no quiere decir ni muchísimo menos que cada persona que se compre un Tesla esté a favor de las ideas de Elon Musk. Muchísimo. Una duda que tengo yo, ¿cuáles crees que van a ser los 2 grandes grupos en el mundo, en el futuro mundo, te estoy hablando de aquí a 3-4 años, eléctrico? ¿Crees que va a ser Tesla, BYD? ¿Cuáles van a ser los 3 grandes players? ¿Toyota? No sé. BYD va a estar seguro. Aunque ahora estén muy metidos en vender coches de combustión con enchufe, esto es transitorio. Y ellos están apostando fortísimo por Bueno, y luego tiene una gran fábrica de baterías propia, etcétera, ¿no? Están integrados verticalmente, dominan toda la cadena de suministro. Les va a ir muy bien. Tienen varios pies, el tema de baterías para utilities, ¿no? Los PES. Esto está en auge y ellos están ahí también. Están metidos en el negocio del futuro y lo están haciendo bien. Tienen una plantilla gigantesca de I+D. Sí. Está el CEO volcadísimo en mantenerse en el frente, al frente de la innovación. Eso le va a garantizar mantenerse bastantes años. Si tú me hablas de 5 años, él va a estar ahí. Tesla sí va a estar ahí también seguramente. Es muy probable que se convierta en uno más. Iban a por los 20 millones en 2030, no van a llegar a los 20 millones en 2030, ni a los 10, pero va a ser un fabricante de automóviles que a lo mejor un día termina incorporado a SpaceX, es lo que quiere hacer Elon Musk. Como muy bien explicaba el otro día en un vídeo que recomendaba en redes sociales, porque en SpaceX él mantiene el control absoluto, Elon Musk, y en Tesla no. Entonces querrá hacer esa jugada porque a Elon Musk no le gusta que le digan lo que tiene que hacer en sus propias empresas. ¿Y en Europa cuál crees que va a ser la marca que va a triunfar con los eléctricos o que más cuota de mercado puede llegar a tener? Cuando me preguntaban esto hace 4 años, yo decía que una de las 3 grandes europeas de volumen podía caer.
entre, si es que Renault es grande, pero sí, yo creo que sí, entre Renault, Stellantis y Volkswagen, que podría una de las tres pasarlo mal y cuando releas un frutal, ¿no? Quitas una rama y hay sitio para las otras dos. Yo creo que el grupo Volkswagen se va a salvar. Todavía no han perdido dinero, fíjate. Yo creo que van a salir adelante. Stellantis, con sus pérdidas hipermillonarias, es la que más cartas tiene de salir adelante si se reduce muchísimo su tamaño. Es la que más se puede reducir el tamaño. Y el grupo Renault, bueno, pues tiene unas cifras relativamente sanas, tiene el lastre de Nissan, que es una piedra al cuello que le puede hacer muchísimo daño, pero bueno, es pequeña, es la que menos se tiene que reducir, incluso tiene una oportunidad para crecer en los eléctricos. Yo la veo que el grupo Renault va a salir adelante. Quizás tenga que hacer algunos cambios, pocos, pero sí la veo. Nunca va a ser dominadora del mundo, ni va a ser una máquina de hacer dinero, pero sí va sobre. Y por ejemplo, de las chinas fuera de BYD, ¿cuál crees que tiene más potencial? Es muy difícil de... Es que por eso hay tantas. Es que es un sitio donde quiebran marcas de coches todas las semanas. Estoy exagerando lo mejor. Pero... Oye, y un tema que no sé hasta qué punto lo dominas, que yo tampoco es que sea aquí un doctor honoris causa en este tema, pero en las químicas de las baterías, ¿no? Yo veo que, bueno, que las químicas de litio ahora mismo son las que predominan, el litio, ferropotasio, etcétera. Se está hablando mucho tanto del sodio como de las baterías de estado sólido. ¿Cuál crees que puede ser la siguiente disrupción en cuanto a ventas masivas, digamos, a gran escala? La más barata. Más barata, más competitiva en general. No, la más barata. Sí. Porque tú vas a siempre querer que cumpla su función. O sea, no vas a empeorar las prestaciones de un automóvil. Entonces, la que siga manteniendo las prestaciones necesarias a menor coste, esa es la que va a triunfar. ¿Y cuál crees que va a ser? Pues no lo sé, porque estado sólido, pues es que eso es una cosa que se viene oyendo desde hace más de 10 años. Ahora hablan de semisólido, no sé, bueno, pues algún día se irán mejorando las densidades y mejorar la densidad implicará abaratar el coste y mejorar el alcance de la batería. En cuanto a NMC o LFP, yo soy de la corriente que dice que da igual. Mucha gente, no, porque la LFP la puedes cargar al 100 siempre y entonces tienes más autonomía. Yo cargo las NMCs también hasta el 100 sin problema. Sí, ¿no? Porque va a durar más así incluso que si los cargas al 90%. Que el coche o que yo. Ya. No, la degradación que puedan llegar a tener es mínima. Sobre todo en carga lenta. Hay mucho, digamos, cuando se hicieron todas estas comunicaciones de cuidado, el 80% y tal, vino de los fabricantes un tema de garantías de batería. Pero es que los propios fabricantes están reconociendo ahora, y no solamente los fabricantes, las empresas que se dedican a reciclar baterías, que se están quedando sin baterías para reciclar, porque duran más de lo que en su día se había dicho. Ya. Las baterías son muy buenas, da igual la química que sea. Lo que es importante es que sea barata. Bueno, datos finales sobre la apuesta, el reto del Calipo. Hemos hecho 8,8 kilovatios hora en 44 kilómetros y a la ida eran 12 kilovatios hora en 60 kilómetros, 61 kilómetros, ¿no? 56, ¿no? Eran 60 más o menos. Con lo cual son unos 110 kilómetros a una media de 10 kilovatios hora, pues creo que nos ha costado bastante menos que el Calipo, ¿no? Y fíjate, fue autopista, salimos con 300 de autonomía. Sí. Y llegamos con 197 de autonomía. Sí, al final hemos hecho unos 100 kilómetros y hemos consumido ida y vuelta con el aire acondicionado, que ahí está a 22 grados, bastante fuerte, y unos 35 grados fuera, y hemos gastado unos 10 kilovatios ida y vuelta. Por eso este coche es el de batería pequeña. Sí. Me he ahorrado un montón de dinero por no coger el de batería grande. Y es que en realidad es que no hace falta una batería tan grande para un uso cotidiano, muchísimo menos. Pues creo que nos hemos ganado el helado, ¿no, Paco? Pues sí. Creo que la apuesta era que si era costaba menos que el helado, lo ganaba yo, con lo cual me debéis el helado, pero bueno, os lo voy a dar igualmente. ¿Vale? Bueno, pues creo que prueba conseguida. Por menos de lo que vale un helado, nos hemos ido al Escorial ida y vuelta. Bastante menos, €1 nos ha costado ir y volver, ¿no, Luis? Pues por ahí más o menos. ¿Sí? Pues nada, toma. Para ti, otro para mí. Me voy a tomar aquí. Lo vas a tomar ahí mismo, ¿no?
Y Paco, Que con el calor que ¿esa es la cámara? Tómate otro. Con el calor que hace. A ver, oye, está congelado y fresquito, qué bueno. Pues nada, muchas gracias por seguirnos en el canal. La verdad es que la prueba del helado, prueba conseguida. Os animo a que hagáis comentarios en el canal y también que hagáis like y nos sigáis. Y para tener más contenidos como los de Luis o los de Paco, pues seguirles a ellos, que también os pongo los contactos abajo del canal. Así que muchas gracias y nada, nos vemos.